Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera. Pastor, hay una pareja de simpatizantes que vienen a la iglesia y ellos no son casados. Preguntan si es pecado que ellos vengan a presentar su bebé al Señor, y es debido. Bueno, no es pecado, pero la iglesia se reserva el derecho de presentar solo los niños de las personas convertidas. Entonces lo que ellos deben de hacer es casarse, ¿ya? Bautizarse y luego presentar a su bebé. Alguien puede estar diciendo, pero ¿qué tiene que ver? Para su información, es muy importante que tengamos en cuenta que no se le puede pedir a una pareja que no son convertidos enseñanzas cristianas para sus hijos, tanto en la práctica como a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, usted no podrá enseñarle a su hijo que la fornicación es mala cuando usted vive en fornicación, que el adulterio es malo cuando usted vive en adulterio. ¿Ya? Se requiere que quienes presenten sus hijos a Dios sean personas que amen a Dios, teman a Dios y obedezcan lo que Dios enseña. Y entre aquello de obedecer está el santo matrimonio que está escrito: honroso sean todos el matrimonio. Amén. Y el lecho sin mancillas. Para que puedan enseñar con su vida, ¿verdad? Exactamente, porque se enseña más viviendo que hablando, claro. Dijo Merceditas. Ahora bien, es bueno que comprendan que existe la posibilidad que en algunos lugares del país hayan pastores que lo hagan. No estoy en condiciones de juzgar a quienes lo hacen, esa no es mi manera de pensar, pero en una reunión que tuvimos con respecto a esa temática, se nos orientó al respecto, buscando de alguna manera evitar en un futuro no lejano posibles momentos bastante complicados, porque si yo le presento el niño a una pareja que no es inconversa y mañana viene una pareja de homosexuales a presentar su niño porque también quieren que oren por su hijo, si yo no lo hago, entonces voy a ser cuestionado también ante la ley. Y la iglesia pues respeta la identidad sexual de las personas, pero no compartimos dichas actitudes. Entonces la iglesia no va a presentar un niño o una niña de una pareja del mismo sexo. Pero si existe el precedente de que se ha presentado un niño de una pareja heterogénea que no es de la iglesia, entonces nos van a llamar a cuestionar por causa de presunta discriminación. La iglesia, en su saber, a través de sus eminencias, hombres de Dios, que están muy respaldados por Dios y que además están con una investidura muy importante dada por la Asamblea Nacional de Pastores, han pensado en su buen saber que para minimizar situaciones, los pastores solo debemos de presentar niños de creyentes, porque en el acuerdo que existe entre la iglesia y el Estado, nos dan la posibilidad de dirigir nuestro propio destino dentro de nuestro propio reglamento, haciendo que no seamos afectados en ninguna manera, siempre y cuando no entremos a un campo que no nos compete como iglesia. Amén. Pastor, ¿a quiénes se refiere el libro de Job cuando dice que vienen los hijos de Dios y se presentaron? Ya. Hay una discusión muy importante, siempre la ha habido y siempre la habrá. Y está relacionada con el pensamiento rusellista
y con el pensamiento mormonista, e incluso con otros de otras tendencias religiosas, donde piensan que los ángeles son hijos de Dios y que además tuvieron un tiempo donde se les permitió humanizarse, en ser humanos. He ahí la discusión basada en el Génesis capítulo 5 y 6, donde se dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, ¿ya? Y resulta que han llegado a pensar que se trataba de los ángeles. Pero lo que el texto está diciendo allí es, sencillamente, que eran la descendencia de Set que se enamoraron de los descendientes de Caín, en ese caso. Ahora, cuando hablamos con respecto a los hijos de Dios de los cuales hace alusión Job, es muy importante que se tenga en cuenta que hay 4 clases de hijos de Dios. Adán y Eva por creación, los ángeles por creación, Israel por elección y la iglesia por adopción. Entonces se supone que al igual que lo que aparece en el libro de Zacarías, capítulo 3, donde se presenta Josué delante de Dios y un ángel, Satanás, un ángel caído, también se presentó y se ubicó a la derecha para acusar al sacerdote. De ahí se deduce que son seres espirituales que en la condición de hijos de Dios por creación se presentan ante Dios, y entre ellos también se presenta Satanás, que fue hijo de Dios por creación, pero que fue destituido y desheredado a causa de su actitud rebelde. El pasaje lo que está buscando enseñar es que los ángeles mismos entienden la condición de siervos y de penitentes ante el Ser Supremo, que es su creador, que es Dios. Entonces, sin duda alguna se refería a esos hijos de Dios espirituales por creación, que hoy nosotros los identificamos como ángeles que guardaron su dignidad. A eso es a lo que se refiere la Escritura. Amén, pastor. Un oyente nos pregunta, dice: pastor, un hermano fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero con el tiempo dice que está confundido, que no sabe cómo se llama Dios porque en la Biblia aparecen varios nombres en el Antiguo Testamento. Quisiera que usted nos oriente al respecto. Los nombres de Dios aparecen en la Biblia como una necesidad del pueblo a causa de la prohibición de mencionar el nombre de Dios, ¿ya? Entonces, ustedes recordarán que en el libro del Éxodo estaba escrito: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en razón a eso, el pueblo de Israel entonces utilizó otros nombres para referirse a Dios, con el ánimo de no tomar el nombre de Dios en vano. Eso es bueno que las personas lo tengan bien en claro. Eso hizo que, por ejemplo, el nombre de Dios, o el término Dios como tal, etimológicamente viene de la palabra luz. Ahora, nombres primarios de Dios: Jehová, Señor, Dios Todopoderoso, nombres compuestos: Él, que es igual a Dios eterno, a Dios fuerte, nombres compuestos por el tetragramatrón, que era
YHWH, que luego le colocan las vocales y viene o aparece el nombre de Jehová, que compuesto es Señor Jehová, Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Y hay unos equivalentes en hebreos como es el, Elá o Elohim, según Génesis 1.1, o como YHWH, que es equivalente a Jehová, y que lo ves en el Génesis 2.4 y en el Éxodo 34.6. O también el Adón o Adonai, según Génesis 15.2. O el Shaddai, según 17.1 del Génesis. O el Yon, según Génesis capítulo 14, verso 18. O el Olán, según Génesis 21.33. O el Gibor, según Isaías 9.6, que todos conocemos de alguna manera lo que en sí se encuentra allí expreso o implícito. Es importante que tengas en cuenta que esos nombres surgen como alternativas para no pronunciar el nombre del impronunciable, pues Dios había dicho que no se podía tomar su nombre en vano. Entonces coloco ejemplos. Cuando el pueblo fue a la guerra y tuvieron la victoria, para evitar pronunciar el nombre del impronunciable, del cual ya se había prohibido pronunciarlo, entonces dijeron Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte, tomado de la figura de la guerra, que cuando iban a conquistar, al lugar que conquistaban, clavaban la bandera del respectivo país diciendo, lo hemos conquistado y nos pertenece. En ese orden de ideas es que vienen apareciendo todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora bien, es muy importante que también comprendas que el nombre de Dios fue dándose por revelación progresiva. Porque si usted mira el Génesis, encuentra que cuando le preguntaron a Dios, díganos cuál es tu nombre, la respuesta fue, no preguntes por mi nombre. Más adelante, cuando Moisés pregunta acerca del nombre del que lo envía, él les dice, dígales que yo soy el que los envío, hablando de una eternidad real en un eterno presente. Luego usted va a encontrar a Manoa en el libro de los Jueces preguntando por el nombre de Dios, diciendo, decláranos tu nombre para que cuando se cumpla lo que tú nos has dicho, te adoremos. Y la respuesta fue clara, no preguntes por mi nombre, porque mi nombre es admirable, o sea, nunca visto. Luego ya en la profecía, uno ve de una manera más amplia, en la forma como Dios se va revelando, en el capítulo 7, el verso 14 del profeta Isaías, entonces encontramos, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, punto. Luego en el capítulo 9, el verso 6, se habla del niño que nos es nacido y el hijo que nos es dado y todo lo que representa, que es Dios fuerte, que es Padre eterno, que es príncipe de paz. Pasaje que luego en San Mateo capítulo 1, al primero que le he revelado el nombre de la persona de Dios, es al ángel. En el capítulo 1 del verso 18 en adelante, haciendo alusión acerca del nacimiento del Señor Jesús, el ángel le dice a José, llamará su nombre Jesús, porque él salvará el pueblo de sus pecados. Por primera vez va a aparecer el nombre de la persona de Dios y su significado, Jesús. Y luego aparece el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14,
como está escrito en el profeta: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si usted mira todo el proceso del cual venimos hablando, entonces va a descubrir cómo Dios se ha ido revelando de una manera progresiva. Luego el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios y escribiendo a los Colosenses, deja ver que el misterio que estaba oculto desde edades eternas ahora ha sido manifestado a sus santos, que es Jesucristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, el misterio de Dios que estuvo oculto para las personas del Antiguo Testamento, lo primero que hace Dios es dar destellos de quién sería, y luego le revela su nombre al ángel, y este a su vez se lo revela a José, y luego Pablo en sus enseñanzas deja ver con claridad que el nombre del Antiguo Testamento, el cual era yo soy, el cual era el impronunciable, el cual lo reemplazaron por el Shaddai o por el John o por él, ahora tiene quien le represente a plenitud, de lo cual Pablo hace una férrea defensa ante los politeístas de Éfeso, cuando instruye a Timoteo el pastor, en el sentido de que no entrara en discusión acerca de los diferentes conceptos que tenían de las deidades, pues cuando se llega a Jesús no hay que discutirlo, simplemente Dios se manifestó en carne, y esa manifestación de Dios en carne es la que tiene la revelación plena del nombre de Dios, y deja ver con mucha amplitud en las cartas paulinas, como también en las otras cartas, que es tan importante el nombre de Jesucristo, que solo en ese nombre las personas se pueden bautizar, que solo en el nombre de Jesucristo las personas son salvas, que solo en el nombre de Jesucristo las personas son llenas del Espíritu Santo, que solo en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y además que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, los nombres de Dios en el Antiguo Testamento vinieron por necesidad del pueblo, para no quebrantar el mandamiento que decía: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, que era el nombre del impronunciable. Entonces, cada evento que se dio, ellos se lo atribuyeron a una determinada palabra para enfocarla al Dios que les había dado esa victoria o esa provisión. Pero que cuando aparece Jesús, Él es la suma total de todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, resumido en un solo nombre: Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces no hay por qué confundirse, pastor. No tiene por qué confundirse. Porque no dice Yahvé, Jehová, Jesucristo. Bueno, también es muy importante eso que la hermana Mercedes está haciendo alusión, porque los nombres también tienen cambios según la traducción. Entonces no es lo mismo tomar una versión de la traducción hebrea a tomar un pasaje de la traducción griega. Porque mientras para los griegos era Yahvé, para los hebreos era Jehová. No es que sean dos, sino que así como en Colombia para decir Charles se dice Carlos, en Estados Unidos para decir Carlos se dice Charles. Pero el Charles de Estados Unidos es el Carlos de Colombia. Así también el Yahvé de los griegos es el Jehová de los hebreos. Entonces es bueno que las personas también tengan en cuenta eso. Hay otras versiones que, por ejemplo, no mencionan el nombre de Jehová ni el nombre de Yahvé, sino simplemente el Señor Dios, que tampoco es el equivalente a un ser diferente, sino que está ajustado
a la evolución del idioma según la necesidad del hablante. Amén. Bueno, pastor, el diezmo no es de la gracia. ¿Por qué Pablo y Pedro jamás predicaron acerca de ello? No predicaron acerca de ellos porque para ellos era claro que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En consecuencia, era parte de su vida devocional y nunca lo cuestionaron. Quienes cuestionan hoy es aquellos que de corazón mezquino desconocen que Dios es el dueño de todo y que cuando yo doy diezmos y ofrendas no estoy dando nada de lo mío, estoy dando de lo que Dios me dio. Los cristianos diezmamos porque Dios nos dio y lo hacemos como una expresión de gratitud, y es importante que quienes tienen tal inquietud y que lo llevan a la ley, es bueno que lean un poquito mejor la Biblia y descubran que el diezmo no aparece bajo la ley. El diezmo apareció bajo la promesa. Y no como un mandamiento, sino como una expresión de gratitud al Dios que les había dado todo. Luego Moisés lo constituye como ley para el sostenimiento de la obra de Dios en el templo, inclusive con sanciones severas a quienes se abstenían o lo tomaban prestado. Pero luego en el Nuevo Testamento, cuando uno mira el capítulo 23, el verso 23 del Evangelio según San Mateo, estos señores israelitas eran supremamente celosos en la normatividad de la ley, a tal estado que diezmaban el producto del anís y del eneldo y del comino. Sin embargo, a través de ello querían justificar sus malas acciones como eran la injusticia. Entonces Jesús les dice: hipócritas y fariseos, que diezmáis el producto del anís, del eneldo y del comino, y se les olvida otras cosas que también eran necesarias hacer, como la justicia y la misericordia, teniendo en cuenta que es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Luego Pablo, en una férrea defensa acerca de su apostolado, en el capítulo 9 de la carta a los Corintios, hace alusión precisamente a eso cuando dice que está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Pues habían unos avaros en el pueblo de Israel que en los arados le ponían el bozal al buey para que no comiera y solamente produjera. Y luego Pablo lo contextualiza al ministerio del Nuevo Testamento diciendo: ¿se escribió solo por los bueyes o por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de sembrar el que ara. Amén. Y el que siembra con esperanza de cosechar lo sembrado. Y luego les coloca unos ejemplos. ¿Quién fue soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién tiene un rebaño y no toma de su leche? Pues así también ordenó el Señor, que los que participan del altar viven, y que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Luego el escritor a los hebreos, recordándole a la iglesia dispersa, salva por gracia, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, le recuerda que el diezmo no es un asunto mosaico, que viene desde los lomos de Abraham, que vivió bajo la promesa. Entonces aquí las personas lo que tienen que aprender es a dejar de cuestionar lo que Dios enseña y desprenderse de ese Dios llamado dinero, para dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Amén. Entendiéndolo de antemano que hay cualquier cantidad de testigos que quienes hemos diezmado lo hemos hecho no para que Dios nos dé, lo hemos dado porque Dios de antemano ya nos dio. Amén. Así que si usted tiene ese problema,
lo invito a que de verdad crea el Evangelio de la gracia y cumpla con sus deberes cristianos. Porque mientras su Dios valga el 10%, realmente está en mucho riesgo tu salvación. Pastor, ¿qué le decimos a una hermana que, hablando del diezmo, ella está muy preocupada porque ella sí cumple con esa parte, pero dice que el esposo es bautizado, pero que él ya no ha vuelto a diezmar? ¿Que ella qué hace? Ella debe de diezmar de lo que Dios le da. ¿Cierto? Si el esposo no diezma, el problema será para él. Exacto. Pero usted cumpla con sus deberes cristianos. Amén. Amén, amén. Lo más seguro es que muy pronto ella verá la ruina de su marido. Porque también está escrito que quien siembra escasamente, escasamente segará. Amén. Muchos queremos tener la mano abierta para recibir, pero no la tenemos abierta para dar. Y tenemos que aprender primero a dar si queremos recibir. Amén, pastor. Un oyente también nos dice: Dios les bendiga, vivo con mi esposo y en ocasiones él recuerda a sus exnovias y dice: ¿por qué yo no le hice algo a Julana si estaba toda linda? Qué perdedera de tiempo. Se supone que él es creyente. ¿Qué orientación me puede dar usted, pastor? Lo primero que usted debe de hacerle saber a él es que cuando uno se casa, se muere. Un matrimonio funciona cuando ambos se mueren. No puede ser que yo estoy casado y esté añorando la novia del pasado. O la esposa antigua. O la esposa antigua. Cuando yo, delante de Dios y muchos testigos, dije que renunciaba a las demás o a los demás y que me consagraría para ella, o en el caso de ella, para él, mientras los dos vivan. 2. Usted debe de exigirle respeto a su marido. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Eso no lo puede hacer un cristiano y ningún hombre. Porque a mí me parece muy grave Sí. que una persona llegue allá cuando dice que conoce a Dios. Se me hace que no conoce a Dios. Se me hace que aún está en sus pecados. Puede que haya corregido algunas cosas, pero si el solo pensamiento lo lleva allá, pues que se acuerde de lo que dijo Jesús. El que mira a una mujer para codiciarle en el corazón, ya adulteró con ella. Una persona que vive pensando en lo que dejó de hacer a determinada persona en el pasado, su corazón está muy mal. Necesita una cirugía y el único que se la puede hacer Dios. Y ojalá que acuda rápido, no sea que se muera y se pierda. O sea, pastor, que no está bien de que una persona que se divorcia legalmente y vuelve y se casa, hablo de creyentes, esté recordando lo que la mujer antigua le hacía. No. Que íbamos a tal parte, que hacíamos tal negocio, que no está bien. No está bien. Porque eso es envilecer maltratar a la mujer que él tomó de nuevo por esposa. Ya. Eso no puede existir entre los cristianos. Bueno. Sigamos. Pastor, ¿es verdad que no podemos ponernos ropa usada que porque tiene espíritus queremos escuchar su concepto? Los ropa de espíritus segunda, no más se bien. meten en la ropa de nadie. Esos son conceptos equivocados. Lo que tiene que hacer es lavarla bien lavadita, Eso ¿cierto? sí, desinfectarla. Yo me he puesto ropa usada. Pero bien lavadita. Imagínate que el primer pantalón que yo me puse, largo, se lo regalaron a mi mamá. Y yo me lo puse. Pero como hay Entonces eso gente que nada tiene tiene que tantas ver. perjuicios. Si es un cristiano el que piensa así, también está muy grave porque eso son pensamientos supersticiosos. De verdad. Pero claro, es que hoy tenemos ese fenómeno, que los medios están bombardeando a los creyentes diciéndoles traiga su ropa que se la bendecimos, se la purificamos. Tonterías de la gente. Crea el evangelio. Usted tiene la hoja de ruta más segura que es la palabra de Dios. Amén. Usted no tiene por qué estar creyendo en ningún agüero, en ningún acto de superstición, nada de eso. Si usted es un templo del Espíritu Santo, la Biblia dice, el maligno no le toca. Amén. Amén.
Pastor, nuestro oyente pregunta respecto del ayuno, ¿a qué hora tiene que iniciar? ¿A qué hora debería terminar? Y si puede ayunar o orar estando en pijama, que teniendo en cuenta que su pijama es de sudadera, dice nuestro oyente de esa manera. Bueno, creo que son dos cosas muy diferentes. La primera, es bueno que comprenda que en el orden bíblico, si iba a ayunar el sábado, entonces el ayuno comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde. Ya eso era un día de ayuno, según la costumbre hebrea. 2. Acerca de la vestimenta, es muy importante que la persona comprenda que quienes ayunaban se vestían de luto, de ceniza, de silicio. No era una ropa deportiva, era una vestimenta que se veía que la persona estaba en gran duelo. Creo que no es la ropa más adecuada una sudadera o una pijama para estar en ayuno. Aunque tampoco le vamos a poner misterio, porque al final, pues cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sus cosas. En mi caso personal, yo no me iría a ayunar en pijama. Pero si alguien lo hace, no puedo ni llevarlo al cielo porque lo hace, ni condenarlo. Lo que sí es bueno que comprenda es que quienes iban al ayuno lo hacían como una expresión de luto. Solamente basta con que leas los primeros 2 capítulos del libro de Joel y el caso de Esther, el caso de Mardoqueo, otros casos que aparecen en la Biblia, y vas a descubrir cómo era lo que aquellos usaban. Hoy, más que el ayuno, Dios requiere obediencia. Pues aquellos que utilizaban unas ropas que reflejaban la angustia y lo que pasaba en ellos, con sus acciones estaban mostrando otra cosa. Entonces Dios les dice: mañana no ayunéis así para que seáis escuchados. Es tal el ayuno que yo escogí, que vistas al que está desnudo, que liberes al que tienes cautivo, que hagas justicia a quien no te la estás haciendo, que ampares al huérfano, que protejas a la viuda. Porque ante Dios es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Pastor, pero esta corriente que uno escucha que toca estar ayunando para llenarnos de Dios, que porque el mundo está plagado de demonios, de espíritus, y entonces los creyentes se van llenando como de ese temor. Eso pasa porque no han creído al Evangelio. Es que cuando uno cree al Evangelio se libra de todas esas tonterías. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo no conozco a la verdad que es Jesús, cuando yo no conozco la obra que Jesucristo hizo, entonces yo busco muletas. Pero la salvación que Cristo hizo es perfecta. No necesita ayudantes, no necesita muletas. Cristo murió por nuestros pecados, Pastor, y resucitó para nuestra justificación. Es que tenemos, hoy en día tenemos un problema muy grande. Usted se da cuenta de que hay gente que, como ayunan semanalmente, varias veces, hay veces se creen como más santos que los demás. Algunos hasta se suben por la pared. Hace poco escuchamos una hermana que no quería ni tener intimidad con el esposo. No consentía que el esposo la tocara. Porque ella se creía muy santa. Totalmente transformada. Exacto. Y entonces se le olvida el deber conyugal que como también madre, es bíblico, como esposa. El deber como madre, el deber como empleada. Es que nosotros somos cristianos. Porque se van a los pero extremos. Eso no es igual a dejar nuestra condición como tal. ¿Ya? Ya, sí. Entonces no puede ser que porque yo sea cristiano y ayune, entonces ya no puedo participar de nada de lo del mundo. Pero tú sí la ves comprando zapatos, y sí la ves comprando el vestido, y sí la ves cocinando el sancocho en la olla a presión, y sí la ves montando en el carro, y sí la ves usando la pasta para el dolor de cabeza, y todo eso es del mundo. Sí. Entonces, aquí lo que no podemos ser es fanáticos.
fundamentalistas. La Biblia es clara. No te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. Hay cristianos que llegan a ser tan fanáticos que se van a la extrema derecha. Descuidan sus deberes. Descuidan sus deberes como padres, De hogar. como madres, como esposa, como esposo, como empleado, como patrón. Y lo justifica diciendo que Dios, que que están en la Dios. iglesia. Sí. Sin embargo, Dios dice diferente. A quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honra, honra. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces aquí los cristianos debemos de madurar en la fe. Está bien que usted sea un hombre consagrado, una mujer consagrada a Dios, pero eso no es igual a pensar que ya va a levitar o que ya le resplandeció la corona. Porque no olvides, Dios ha comenzado una obra en su vida y en mi vida, y es un proceso que solo concluirá cuando suene la trompeta y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Hasta que lleguemos allá, los seres humanos necesitamos directa o indirectamente depender de alguien, del que nos emplea, del que nos gobierna, del que nos controla. Amén. Como también otros dependerán de nosotros, Amén. de lo que ganamos para llevar el sustento a la casa. Amén. Entonces, aprendamos a ubicarnos como verdaderos hijos de Dios, no como fanáticos que rozamos con el fundamentalismo. Pastor, quisiera que me explicara el versículo que dice que no deis lo santo a los perros. ¿Qué quiere decir la Biblia ahí? Bueno, si usted lee, lea bien el pasaje. Lea bien el pasaje y va a encontrar el contexto. Lo vas a encontrar en el capítulo 7, el verso 6 del Evangelio según San Mateo. Leámoslo para que tenga una información y sobre todo tenga un verdadero sentido la interpretación. Amén. El pasaje comienza: prohibición de juzgar a otros. Del verso 1 al verso 6 podemos leer: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo miras a tu hermano, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás también para sacar la paja del ojo de tu hermano. Punto seguido le dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si usted mira, va a encontrar que está el pasaje incluido en el Sermón del Monte, donde Jesús está formando a sus discípulos en todos los aspectos. En el capítulo 6 de cómo orar, de cómo ayunar, en el capítulo 7 de cómo deben de comportarse frente a los demás cuando les ven defectos, y cómo deben de comportarse frente a las personas que de alguna manera se convierten en herejes y que muchas veces queremos hacer de que ellos crean al evangelio, a las buenas o a las malas, desconociendo que en el orden bíblico aquellas personas tienen unos calificativos de carácter inmundo, por cuanto no creen al evangelio ni obedecen a Dios. En razón a eso es que la palabra dice: no se le eche lo santo a los perros, Amén. ni las perlas a los cerdos. Amén, pastor. Pastor, un oyente pregunta, nos dice que cuando lee la Biblia para él es muy confuso, que si su merced le pudiera dar unas pautas para él entender los textos bíblicos. Claro que sí.
Lo primero que debemos de tener en cuenta cuando vamos a leer la Biblia es, en nuestras palabras, decirle a Dios que me ilumine para que cuando yo lea el pasaje, la iluminación del Espíritu Santo en mí haga posible que yo entienda el mensaje que Dios tiene para mí en las Sagradas Escrituras. La segunda, debo de ser lo suficiente humilde para entender que es Dios el que me habla y no yo el que juzgo lo que Dios dice. La tercera, debo de estar dispuesto a desaprender lo aprendido a fin de no ser afectado por la tradición. Eso hace que cuando yo estoy afectado por la tradición, leo un texto y busco que diga lo que yo creo o lo que a mí me enseñaron, alterando de esa manera la correcta interpretación. Entonces, cuando yo llego a la palabra de Dios, debo de hacerlo con una mente descargada por completo de las tradiciones. Y les voy a colocar un ejemplo. Todos los católicos leen que para bautizarse, primero tienen que creer y tienen que arrepentirse. Pero como tienen la carga de la tradición que el bautismo es para los niños, la Biblia dice que es para los adultos, la tradición hace que ellos no puedan tener una correcta interpretación. ¿Está claro? Punto número 4. Cuando yo leo un libro de la Biblia o un pasaje, lo primero que debo de tener en cuenta es quién es el escritor. Entonces suponga que usted abrió el Evangelio de Mateo y está leyendo el capítulo 7. Entonces usted lo primero que debe saber es que el escritor es Mateo. 2. ¿A quién escribió el Evangelio Mateo? Si miras bien la genealogía del capítulo 1, vas a descubrir que comienza mostrando las razones por las cuales Jesús es el heredero de la promesa de Abraham y el heredero al trono de David. Y por eso muestra una genealogía ascendente. Busca él con este evangelio mostrarle al pueblo de Israel que Jesús es el rey. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo escribió? Mateo. ¿A quién lo escribió? Al pueblo judío o israelita. ¿Por qué se lo escribió? Porque ellos querían un rey. Entonces busca enseñarles que el rey que ellos siempre esperaron, ahora está. Se llama Jesús. Es un ejemplo. 2. Suponga que abre la carta. Vamos a colocar aquí un ejemplo rápido. Así. Estoy leyendo, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Entonces yo leo ese texto, y si no tengo conocimiento de cómo entenderlo, entonces puedo tener confusiones, errores de interpretación, cuando lo que Dios quiere es que usted comprenda lo que está escrito. Entonces usted debe mirar en la parte superior de la página y encuentra primera carta del apóstol Pedro. Si va al capítulo, dice que es el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Entonces ya sabemos quién escribió la carta. ¿Quién la escribió? El apóstol Pedro. ¿A quién se le escribió? Ya usted lo va a entender. Le hace el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted ya sabe que la escribió Pedro y que la dirigió a los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes eran? Los israelitas cristianos convertidos al Evangelio de la Gracia, que sufrieron la dispersión después de la muerte de Esteban. ¿Por qué le escribió la carta? Bueno, porque allá en el exilio ellos estaban desmotivados en su fe, pues habían salido de su país, de su ciudad, y habían abandonado el culto suntuoso, y ahorita a cambio de ser apetecidos, admirados y reconocidos,
eran perseguidos, eran maltratados, pasaban necesidades, y eso es lo que motiva a Pedro a escribirles la carta para que se den cuenta que vale la pena sufrir por Jesús. Pues las normas aquellas mosaicas solo tenían fines terrenales, pero cuando el hombre recibe a Jesús, su proyecto de vida es eterno. Entonces, recuerda, vamos a entender quién escribió, a quién escribió, cuándo escribió y por qué escribió. Cuando yo tengo esas 4 herramientas, más una buena conexión con Dios a través de la oración para que Él me ilumine, una humildad suficiente para oír la voz de Dios y una mente descargada de la tradición de los que nos antecedieron, entonces Dios podrá tratar conmigo y yo podré entender lo que Dios me quiere decir a través de su palabra. Las muchas escuelas que hay son precisamente el resultado de la carga de la tradición. Que Dios dice de una manera, pero como la tradición dice de otra, entonces dejan la verdad de la Escritura por creer a la tradición, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel, según San Marcos capítulo 7, del verso 6 en adelante. Un pueblo que se autoproclamaba guardador de la ley. Jesús los confronta y les dice que lo que ellos siguen son tradiciones, porque se dejaron afectar tanto de la tradición que hicieron a un lado la verdadera inspiración del mensaje de Dios. Amén. Sigamos. Amén. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Bueno, pastor, Creo que hasta para 2. ¿los niños que van a ser abortados después del arrebatamiento serán salvos o también serán condenados? Quiero serle honesto, no tengo una respuesta. Bueno. Pastor, ¿por qué me vienen malos pensamientos si el creyente se esfuerza y quiere ser consagrado? Porque el creyente es una casa que tiene puertas. Y dependiendo de la puerta que dejemos abierta, por ahí entra el bandido. Entonces, si yo estoy en mi casa y tengo la puerta cerrada, pueden haber muchos ladrones, pero si tengo la puerta cerrada y asegurada, tendrán que Nadie va a tumbar. entrar. No hay oportunidad. Pero si la dejo abierta y me acuesto a dormir, cuando amanezca, ya no tendré ni la cama sobre la cual duermo. Como el hombre es esa casa, y tenemos puertas que son ojos, que son oídos, muchas veces aquellos malos pensamientos vienen por lo que vemos o por lo que oímos, porque el diablo ataca los sentidos. Y esos 5 sentidos están expuestos todos los días. Usted tiene que cerrar su casa. ¿Y cómo lo hace? Vistiéndose de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, si yo tengo alguna tentación o algún mal pensamiento, ¿es porque mantengo la puerta de la casa abierta? Algunas veces sí. Otras veces son el resultado de su naturaleza. Pero tenga en cuenta que el problema no es que yo tenga un mal pensamiento o que tengo una tentación. El problema es procesar el mal pensamiento y llevarlo al corazón y permitir que salga de ahí. Porque cuando sale del corazón, ya está convertido en adulterio, en fornicación, en homicidio. Eso fue lo que dijo Jesús. Amén. Entonces aquí lo que debemos de entender es que como humanos somos propicios a la tentación, pero como espirituales tenemos autoridad y poder y dominio propio, no por nuestra cuenta, sino por el Espíritu Santo que nos es dado, para decirle no a la tentación, no a los malos pensamientos. No en vano dice la Biblia, no seáis vencido de lo malo. O sea, que hay un ataque permanente. Eso no le pasa a usted solamente. A Pablo también le pasó. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de esta carne de muerte? Que con la mente le sirva a la ley del Espíritu, más con la carne a la ley del pecado.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted humanamente no podrá enfrentar los diferentes desafíos que le plantea el demonio, el mundo y su carne. Pero usted con Dios vencerá. Amén. Porque todo lo podemos, seguro que sí. ¿Qué necesitamos? Pues someternos a Dios. Resistimos al diablo y él tendrá que huir de nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta? Amén. Pastor, nos pregunta un oyente, ¿cómo puedo medir el éxito o cómo se puede medir el éxito de una predicación? Dice él. Por la gente que se convierte, por los aplausos de las personas. ¿Cómo se puede medir? El éxito de la predicación del predicador no se mide por los aplausos, porque hay algunos que son manipuladores, ¿ya? Que hasta mentiras dicen para manipular a la gente y moverlos. El éxito del verdadero predicador del evangelio se mide en la transformación de las vidas de las personas que lo escuchan. Yo conozco, entre comillas, evangelistas que hablan de miles y miles, pero esa gente nunca vino a la iglesia. No Entonces, persevera. No perseveraron. No sucedió nada en la vida de ellos. Se emocionaron de momento. ¿Ves? Pero, ¿cuándo logro yo ver el resultado? Pablo se lo dice en el capítulo 9 de la primera a los Corintios. El sello de mi apostolado sois vosotros. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. La mejor manera de medir el éxito del predicador es a través de vidas transformadas por el poder del evangelio predicado a través de un pastor. Amén. No por los aplausos, no por las personas que pasan al altar. Es un estímulo, sí, escuchar de que la gente está aprobando lo que uno dice. Pero el verdadero resultado es ver vidas transformadas por la gracia del Señor a través de la predicación del evangelio. Amén. Creo que el tiempo se nos fue. Amén.